El viaje continúa. El héroe ha escuchado la llamada y a pesar de la resistencia inicial, ha decidido seguir. Encontró a su maestro, a sus compañeros, encontró el valor para cruzar el umbral y así lo hizo. Han comenzado las pruebas, los primeros exámenes, las primeras peleas, las primeras relaciones, los primeros miedos, las primeras dudas. Pero el viaje continúa. Y hoy, en el episodio 7 del podcast El Camino de los Reyes, nos estamos acercando peligrosamente al punto más bajo. Recordemos que el viaje del héroe es similar a un reloj. La manecilla comienza a bajar y la oscuridad comienza a llegar. En este episodio vamos a hablar de un nuevo paso, conocido normalmente como el internamiento a la caverna más oscura o también conocido como el laberinto. Hay un problema, puede ser una traición, una derrota, una ruptura de corazón, una pérdida, que es particularmente difícil, de superar y que nos va a marcar para siempre, sobre todo porque es la primera en el viaje. Y es la que va a poner a prueba todo lo que hemos aprendido. Hay que decir que quizá llegado este momento han pasado años. El héroe ha salido del mundo ordinario y se ha sentido cada vez más cómodo con el mundo extraordinario. Ha conocido sus secretos, ha conocido sus pruebas, tiene la confianza de tener un maestro, conoce a sus amigos, a sus aliados. Ha superado algunos retos y entonces es muy común que el héroe esté confiado, que cada vez se sienta más y más cómodo en su papel. Lo que antes fue desconocido poco a poco pues parece familiar. Pero entonces llega el laberinto, el calabozo, la cueva oscura. ¿A qué me refiero con esto? Llega un momento donde pasa algo en nuestras vidas, una tragedia, una pérdida, una derrota que supera nuestro entrenamiento, nuestro conocimiento, nuestra preparación. Incluso puede superar a la de nuestros maestros. Puede ser algo que nuestros maestros no vieron venir o no supieron prepararnos, o simplemente puede ser algo tan trágico que sea imposible de superar, como la muerte de un padre, la muerte de un cónyuge, la muerte de un amigo, una terrible enfermedad, un terremoto, un desastre natural, algo que cambia el panorama por completo. En los juegos de rol, especialmente los juegos de rol de fantasía como Calabozos y Dragones, también en este videojuego de mundo de Warcraft está mucho esta idea del calabozo. Estas ruinas antiguas, llenas de monstruos, pero también llenos de secretos y de peligros, donde los héroes deben enfrentarse. En El Señor de los Anillos tenemos a Minas Moria. En la primera película, los héroes, la Compañía del Anillo, decide internarse a estas grutas subterráneas, antiguo reino de los enanos, antes próspero, ahora en decadencia, donde yace un horror terrible. La perdición de Durin. El momento más oscuro para la Compañía del Anillo se estaba aproximando sin que ellos lo supieran. Y así es la vida. En la vida nosotros a veces entramos sin darnos cuenta esta gran prueba. Se ha ido gestando poco a poco una sombra que ha crecido mientras nosotros no la vemos. Una enfermedad que comienza a gestarse silenciosamente, una relación amorosa que se está acabando sin que nosotros nos demos cuenta, un embarazo inesperado, la enfermedad de un padre, un problema económico. Y entonces, cuando nos damos cuenta, no es que sea demasiado tarde, pero simple y llanamente por desconocimiento, por inexperiencia y a veces por negación, evitamos pensar y prepararnos para que eso iba a llegar. Puede ser, por ejemplo, un torneo de artes marciales en el cual nosotros nos preparamos mucho, entrenamos arduamente, pero perdimos. Y entran los miedos, entran las dudas,
entra los deseos de rendirse, etc. Quizá algunos que me estén escuchando estén pasando ahora mismo en su laberinto. Quizá ahora ustedes estén allí y me estén preguntando qué va a pasar, cómo salgo del laberinto. Saldrás del laberinto utilizando, por un lado, todo lo que ya conoces. Este es el momento de ponerlo a prueba. Este es el momento de utilizar todos los recursos, tus amigos, tus aliados, tu pareja, tu dinero, tus habilidades, el talismán, tu maestro. Pero también es verdad que no va a ser fácil. Si fuera fácil, no se llamaría laberinto o la cueva más oscura. El laberinto te pondrá a prueba. El laberinto te va a enseñar quién eres realmente. Decía un gran amigo mío que es fácil tener fe cuando las cosas van bien. Él es cristiano y cuando las cosas, me contaba que en la iglesia a la que él pertenece, los hermanos que son prósperos económicamente o que tienen trabajo, hablan mucho de la fe. Cuando otro hermano la está pasando mal, esos hermanos dicen, no, hay que tener fe, Dios es grande, Dios es abundante, Dios provee. Pero cuando a esos hermanos les empieza a ir mal, son los primeros en perder la fe. Empiezan a dudar, ¿no? ¿Por qué Dios me ha abandonado? ¿Yo qué hice? Si yo siempre he sido devoto. Y él me decía, es fácil tener fe cuando las cosas están bien. Pero la verdadera fe es cuando las cosas están mal. Creer, en el caso de esta creencia religiosa, que Dios tiene un plan, ¿no? Es un poco similar a esto. Cuando estamos en el laberinto tenemos que tener fe en lo que uno crea. En sus dioses, en sus capacidades, en sus aliados, sobre todo en él mismo. Es muy común ver esta figura del héroe con una antorcha, ¿no? Con una luz tenue y frágil que ilumina el camino, pero tímidamente, torpemente, que no le permite ver más allá de 1 metro, 1,5 metros, ¿no? Toda esa oscuridad, porque ese es el laberinto. Esa luz es la luz interna, la luz que hemos estado generando. Estoy recordando ahora cómo en Harry Potter está este hechizo de Lumos, que es precisamente como una pequeña lámpara, ¿no? Y también en el Señor de los Anillos tienen el regalo que Galadriel le hizo a Sam. Esta pequeña luz tenue, por un lado, pero lo suficientemente fuerte para romper la oscuridad. Cuando nos estamos internando al laberinto tenemos que encontrar esa luz interna, guiarnos un día a la vez, 1 minuto a la vez, 1 segundo a la vez, 1 semana a la vez, mientras poco a poco, mientras avanzamos torpemente, mientras nos perdemos en los recovecos y en los giros inesperados y en las trampas del laberinto, vamos avanzando, confiando en esa luz, protegiéndola que no se apague, confiando en nuestra fe, en nuestras habilidades, en nuestros recursos. Tarde o temprano salimos. Todo laberinto tiene un final, toda cueva tiene una salida. Pero mientras la transitamos, habrá duda, habrá miedo, habrá dolor, habrá desesperanza, habrá dudas, ¿no? Yo lo he visto muchas veces en mi trabajo. La gran pregunta siempre es ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué murió esta persona? ¿Por qué me terminó esta persona? ¿Por qué no hay recursos? ¿Por qué me dio la enfermedad? Y ese es el laberinto, ¿no? Uno de las cuevas más famosas de la ficción es en Star Wars, la segunda película, cuando Luke va a Dagobah, al planeta donde encuentra otro maestro que es Yoda. Ojo que en la primera película tuvo un maestro, Obi-Wan muere, pero encuentra un segundo maestro, porque nos vamos a encontrar varios mentores, ¿no? Y en Dagobah este maestro, Yoda, que fue maestro de Obi-Wan, vive en un pantano. Ya desde ahí simbólicamente nos están diciendo que este planeta es un reto, es una prueba, ¿no? Y en Dagobah Luke tiene una visión de Darth Vader, ¿no? Del Caballero Negro, que más adelante vamos a hablar de él. Pero en resumen, Luke se ve
obligado a enfrentar a este gran enemigo que en ese momento era como el gran villano a vencer, como el rostro del mal, la prueba. Y Luke en ese momento que vence a esta visión se da cuenta que al quitarle la máscara pues es el mismo, ¿no? Ese es el temor más grande de Luke. El temor más grande de Luke en ese momento es perder a sus amigos y tener que convertirse en Darth Vader, ¿no? En el otro, en su rival, en el enemigo, su versión oscura. Esa es la cueva más profunda. Moria, la comunidad del anillo tiene que pasar por este lugar, que una vez más es un lugar subterráneo, es un inframundo, el mundo de abajo. Una vez más, recordemos que las manecillas del reloj del viaje del héroe van para abajo y nos estamos acercando a la oscuridad. En este viaje de Moria están estos orcos, los ponen a prueba, tienen que huir, se ven sobrepasados por primera vez, ¿no? Estos héroes se ven sobrepasados, tienen que empezar a huir, y está el Balrog, ¿no? Esta criatura infernal, ¿no? Similar en imagen, para nosotros es un demonio, ¿no? Aquí en Occidente, que los pone a una prueba que no logran vencer. Incluso, bueno, esto es un spoiler, quien no ha visto El Señor de los Anillos a estas alturas, pues imagínense, ¿no? Pues derrota, voy a decirlo así, ¿no? Este Balrog derrota a uno de ellos y ellos pueden escapar, pero por un sacrificio, ¿no? El laberinto va a pedir sacrificios. Si estás en una ruina económica, el laberinto te va a pedir que trabajes diligentemente, ¿no? Si estás en una relación y esa es una relación tortuosa que te lastima, el laberinto te va a pedir que sacrifiques o a ti o a tu relación. Dice una frase muy poderosa: cada umbral requiere un sacrificio. Cruzar de un lado a otro requiere un sacrificio. Ojo que el héroe ya hizo el sacrificio de su vida ordinaria, ya está en el mundo extraordinario con sus compañeros, con el talismán, con todas sus habilidades, pero bien, se aproxima otro sacrificio. Se aproxima otro gran cambio. Esta vez no para entrar a un nuevo mundo, sino para no quedarse en él. Y aquí les quiero contar la historia de uno de mis clientes. Ya me dio permiso, lo estuvimos platicando. Él está de acuerdo para que yo les cuente esta historia. Y obviamente voy a proteger su identidad y le vamos a llamar Hefestos. Les voy a contar la historia de Hefestos. Hefestos es un hombre de aproximadamente 40 años que ha estado casado por 20 años. Es decir, se casó a los 20 años, se casó muy joven. Él profesa una religión que tiene reglas muy establecidas y que le piden cierta conducta. Durante estos 20 años su matrimonio se fue degenerando, deteriorando, hasta el grado que aproximadamente hace unos 10 años él pensó en el divorcio, pero la idea de divorciarse es anatema para su religión, es prohibido, por así decirlo, ¿no? Entonces, aunque hubo un intento de divorcio, la religión, la iglesia a la que él pertenece y él mismo, ¿no? A través de su ideología, de su creencia, decidió que no se iba a divorciar. Entonces el matrimonio continuó, pero no mejoró, sino al contrario, empeoró bastante. Aún así, este hombre estuvo 10 años más. Trabajó, construyó, dio un hogar para su esposa, para su familia, y fue un hombre sumamente trabajador. Su matrimonio era su mundo ordinario. Pero hace pocos años las cosas se volvieron aún peores. La relación con su esposa era muy muy mala, al borde ya de hacerles daño a ambos. Y él volvió a escuchar la llamada, ¿no? Volvió a tener estas dudas de ¿y si mi divorcio? Él cambió y él cada vez tenía conocimientos nuevos, perspectivas nuevas de la vida. Empezó a escuchar otros filósofos, otras religiones, otras ideas, otros pensadores, otros divulgadores, ¿no? De diferentes corrientes, y él
empezó una vez más a decir: ¿por qué estoy en este matrimonio? No soy feliz, mi esposa no es feliz, nadie es feliz. Oye el llamado. Comienza una vez más, ya un poco fortalecido por estos pensamientos, él empieza a volver a considerar la idea del divorcio. Esta es su llamado a la aventura. Y obviamente una vez más tiene dudas. Este es el rechazo a la aventura. No, tengo que ser un buen hombre, un buen esposo, mi religión me dice que hay que aguantar, etc. Pero encuentra maestros. En el caso de él, al menos al inicio, estos maestros fueron pues otras ideas, ¿no? Empezó a leer libros no solo de su religión, empezó a ver videos, empezó a ver podcast, escuchar podcasts, leer libros, hablar con gente. Ahí es donde yo lo conozco, ahí es donde llega a mí. Entonces empieza a oír otras voces, ¿no? Que sin decirle qué hacer lo aconsejan y le dan perspectivas distintas de la vida. Ese es su maestro, sus maestros. Entonces, pues bueno, fortalecido, conocedor de su talismán, que es su increíble habilidad para trabajar y su resistencia, ¿no? De Festos, ¿no? Un hombre duro, trabajador, capaz de aguantar muchas jornadas de trabajo, pues vamos a decirlo así, se envalentona y decide cruzar el umbral. Obviamente no fue fácil para él, pero lo logra. Sale de casa, su primer paso es dejar de vivir con su esposa, consigue un lugar donde vivir, cruza de lo ordinario, de lo conocido, a lo extraordinario, afuera de su orden, ¿no? Tenía un orden ya de 20 años, ¿no? Para su sorpresa, lo que encuentra del otro lado es sumamente agradable para él. No es, o sea, es difícil, es raro, pero él tenía dudas, ¿no? Él decía: yo pensaba que iba a ser más difícil, más raro, pero no, se encuentra libre, consigue un lugar donde vivir, comienza a irle muy bien en su trabajo, comienza a tener pues encuentra sus aliados, ¿no? Encuentra aliados del otro lado, personas que están pasando por lo que él está pasando. Recordemos que los aliados son otros héroes haciendo su propio viaje. Entonces está del otro lado. Pero bueno, el episodio de hoy es el episodio del laberinto, ¿no? Él pasa sus primeras pruebas, sus primeras noches solitario, los primeros encuentros con su esposa, ya no del otro lado. O sea, ya no viviendo con ella, pues. Pequeñas pruebas, digamos, menores, entre comillas. Pero de pronto se enfrenta al laberinto. De pronto el laberinto empieza. ¿Y cuál es el laberinto? Pues su proceso de divorcio. Él le expresa a la mujer, ahora sí, su deseo claro y legal, papel en mano, por así decirlo, de divorciarse. Y su mujer no quiere. Él dice: yo pensé que quería, ¿no? Yo pensé que que iba a ser no fácil, sino que he estado con esta mujer 20 años, nos conocemos, hemos logrado construir una familia, en algún momento nos enamoramos, en algún momento fuimos aliados, las cosas ya no funcionaron. Hay que decir que él es un sujeto bastante tranquilo, ¿no? Entonces dice, pues es que yo pensé que era lo más evidente, ya teníamos muchos problemas, pero pues el punto es que esta mujer, por sus razones, no acepta el divorcio. Y entonces comienzan las pruebas, ¿no? Comienza el laberinto. Lo que parecía un camino lineal se convierte en un camino, pues, torcido, peligroso, lleno de retos, lleno de pruebas, ¿no? Se va a lo legal, se pretende, ¿no?, llevar todo esto a lo legal, y bueno, sabemos que lo legal pues es dinero, citas, abogados, términos extraños que una persona, digamos, normal no conoce. Entonces empieza una bola de nieve, ¿no? Una bola de nieve donde pues obviamente él se pone a prueba,
donde todo lo aprendido, todo lo fortalecido, todo lo enseñado, todo lo conocido, pues se pone a prueba, porque sobre todo el primer problema de cuando estamos en el laberinto es que nos negamos a aceptar que estamos en el laberinto, ¿no? Eso nos pasa a todos. Que es lo primero que decimos cuando nos hablan de una tragedia. No puede ser, ¿no? No puede ser. Sí puede ser, pero pues no queremos aceptar que estamos enfermos, que nuestra relación terminó, que hemos perdido el torneo, que nos traicionaron, ¿no? Hay una negación, es lo más humano del mundo. Pero en esos segundos, en esos días que estamos negados, pues ya perdimos un poquito de tiempo. Yo creo que absolutamente nadie en esta vida puede generar una fortaleza tan absoluta, ¿no? Pero el punto es que hay ahí una negación. Para eso son los amigos, los aliados, los maestros, para que despertar un poquito, ¿no? Y entonces lo que viene es la preparación, lo que viene es abrir nuestra mochila y decir, a ver, ¿qué traemos? Estamos en el laberinto, pero ¿cuáles son nuestras provisiones, ¿no? ¿Cuáles son nuestros conocimientos? ¿Cuáles son nuestras habilidades? Y la verdad es que, como en los videojuegos, rara vez estamos desamparados, ¿no? Sí tenemos ítems, elementos, ¿no? Sí los tenemos. Quizá no son los mejores, quizá no son los que queríamos, pero sí los tenemos, no estamos solos. Y aquí viene una paradoja bien interesante, porque en la verdad el laberinto provee. Muchas veces dentro del mismo laberinto hay aprendizajes, enseñanzas que vamos a utilizar para salir del laberinto. Si hemos jugado cualquier videojuego, nos vamos a dar cuenta que en el mismo escenario están los elementos para pasar ese escenario, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces hay que, número 1, saber ver, número 2, saber dónde buscar, y número 3, saber utilizarlo. Pero de que se puede, se puede. El punto es que para Hefestos, el laberinto se está haciendo, no sé cuál es se hizo en el pasado, se hizo largo, se hizo complejo, se presentaron enemigos, retos, pruebas, pero también aliados. Por eso, capítulos atrás hablábamos de que el viaje del héroe no se debe hacer solo. Se puede, sí se puede, pero precisamente es por momentos como este donde el lobo solitario muere y el lobo en manada perdura. Es aquí donde los aliados son particularmente importantes y donde nuestro talismán brilla. No es casualidad que en los mitos siempre, muchas veces, el talismán literalmente brilla. La espada de Frodo, aguijón, creo que se llama, brilla, ¿no? En la oscuridad cuando se acercan los enemigos, ¿no? Es hermoso. La teoría del viaje del héroe es bella, es hermosa, precisamente por cosas como estas, porque aguijón, el arma mágica de Frodo, brilla cuando el peligro se acerca, ¿no? La varita de Harry Potter tiene la capacidad de generar luz, y el sable de luz de Star Wars está hecho de luz, ¿no? El talismán es lo que ilumina nuestro camino, ¿no? Entonces este hombre pues ilumina su camino con su talismán. Se rodea de los aliados, de la gente que lo ama, y de nuevos aliados que encuentra, porque hay otros atravesando el laberinto. Y esto también es sumamente importante. Hay otros, así como hay otros héroes saliendo de su mundo ordinario, hay héroes que ya están atravesando el laberinto. E incluso te les digo, hay héroes que ya atravesaron el laberinto. Esos son los maestros. Muchas veces el trabajo de los maestros es estar en silencio. Un instructor de artes marciales no puede librar el torneo por ti. Incluso aunque pudiera, no debería hacerlo. A veces el maestro queda callado, ¿no? En los mitos casi siempre el laberinto es donde el maestro muere. En las historias, ¿no? De hecho, por ejemplo, en Minas Moria, en El Señor de los Anillos, Gandalf muere en el laberinto, ¿no? Luego lo mata el Balrog. Ya sé que hay cosas que siguen después, pero vamos a quedarnos ahí. En Harry Potter pues es una historia muy larga, y digamos que hay muchos laberintos, pero yo me atrevo a decir que uno de los laberintos más significativos en la historia de Harry Potter es cuando van al Ministerio de Magia. Es el libro 6, si no me equivoco, y Sirius Black muere.
¿no? Donde Harry se queda sin uno de sus grandes mentores y tienen esta prueba, ¿no? Y si no me equivoco también muere Dobby, que es uno de los compañeros. Entonces el punto es que muchas veces el maestro muere durante el laberinto, y otras veces pasa que el maestro debe quedarse callado, ¿no? Que es la prueba del joven héroe, no del maestro. El maestro ya la pasó. El punto es que el héroe tiene que hacerlo no solo per se, pero lo tiene que pasar él, ¿no? No hay hacks, no hay códigos. Bueno, entonces Hefestos pues encuentra a sus compañeros, a estos héroes que también están pasando precisamente por el laberinto. Encuentra nuevos compañeros, encuentra guías de maestros, encuentra habilidades, encuentra esa luz en la oscuridad. Y aquí es donde aparece otra figura, que es la figura del enemigo. Todos los videojuegos es muy común que al final del laberinto hay un enemigo, ¿no? Un gran jefe final. En el caso de Minas Moria es el Balrog, ¿no? Y el Balrog, voy a detenerme aquí un poquito y me van a entender. El Balrog es una figura demoníaca, vamos a decirle, ¿no? Infernal. Es un habitante del inframundo, del mundo de abajo. No necesariamente el infierno. Bueno, luego hablamos de eso, pero el chiste es que no confundamos inframundo con infierno, porque el infierno es un lugar de castigo y el inframundo es un lugar de descubrimiento. No es lo mismo. Se parece, pero no es lo mismo. Pero aparece este rival, ¿no? Aparece este gran enemigo. Y bueno, un poquito de lore del Señor de los Anillos. El Balrog, que es, en resumen, vendría siendo como un espíritu, ¿no? O sea, es una criatura no corpórea, no material. La visión de Vader que se enfrenta a Luke en el pantano de Dagobah tampoco es una persona, ¿no? Es un espíritu, es una idea. Eso es a lo que quiero yo. Y muchas veces lo que a nosotros nos evita pasar el laberinto es precisamente una idea que tenemos que vencer. Un espíritu. Recordemos que espíritu significa esencia, ¿no? Una esencia. Algo sutil, efímero, etéreo, pero a la vez muy poderoso. O sea, el Balrog está hecho de fuego. Si no me equivoco, dicen que es una criatura hecha de sombra y fuego. Sombra, duda, muerte, y fuego, pues, dolor. Ese es el enemigo realmente. Este ángulo de visión, esta idea, este sesgo cognitivo, no soy suficiente, nunca voy a poder encontrar algo mejor, no sé qué voy a hacer, es la idea. Muchas veces sí es corpóreo, ¿no? O sea, muchas veces sí hay una enfermedad, sí hay un rival enfrente de nosotros, sí nos derrotaron en el campeonato. Pero otras veces generalmente el enemigo no es ese. O sea, la prueba no es esa. La prueba es tener la idea o vencer la idea que no nos está permitiendo vencer a nuestro enemigo. Un ángulo. Para Hefestos él tiene un ángulo. A lo mejor es fuerte lo que voy a decir. Él veía a su esposa todavía con cariño, con afecto. Él se negaba. Bueno, para Hefestos, el jefe final, el enemigo final del laberinto fue pues su exmujer. Al no querer dar el divorcio, al complicar las cosas, era quien evitaba, ¿no? que saliera del laberinto. Entonces, pero él no quería luchar contra ella porque él todavía le tenía afecto. No la asumía como lo que es, hablando en historia. Su enemigo, su rival, su antagonista, el protagonista va en pro y el antagonista pues se antepone, ¿no? Son dos fuerzas contrarias. Entonces para él fue difícil pelear, por así decirlo, contra su expareja, porque pues era pues su expareja, ¿no? Tenían 20 años de conocerse. Había sombra de duda y había dolor. Hubo que cambiar el ángulo.
y asumir a la pareja como lo que ahora era o ahora, ¿no? Bueno, en ese momento que era pues el rival, el enemigo a vencer. Hubo que hacer ese cambio. Y aunque el laberinto no fue fácil de pasar, porque nunca es fácil, se los digo de una vez, quien esté escuchando y diga, es que yo estoy en un laberinto, ¿cómo lo hago más fácil? No es más fácil. El laberinto está diseñado, vamos a decirlo así, para que sea precisamente una gran prueba. Pero también quiero decir algo. Dicen por ahí, ¿no? La luz al final del túnel. Siempre sucede, ¿no? Siempre sucede en las historias. Después de Minas Moria, a pesar de la pérdida de Gandalf, la comunidad del anillo sale a la superficie. Hay luz, ¿no? Hay conocimiento ahí abajo. Aquí entra otro personaje que yo creo que voy a hacer. Ahorita veo cómo me organizo. Pero es momento de hablar de un personaje que aparece en la historia. Un personaje arquetípico. El punto es que hay luz al final del túnel, como bien se dice, ¿no? En la sabiduría popular. ¿Me puedo quedar en el laberinto atrapado? Sí. Sí hay personas, sobre todo las que no lograron encontrar guía, aliados, conocimientos, su talismán, que se quedan perdidos en el laberinto, o bien para siempre, o bien por años o hasta décadas. Ejemplo, las adicciones, ¿no? Se tarda en salir del laberinto, no es cuestión de días, depende obviamente del reto, ¿no? Ahorita estoy pensando en otro cliente, un cliente más joven, que él perdió un concurso de taekwondo y se deprimió, ¿no? Era su primer torneo, se fue de viaje, fue ilusionado, él se sintió que se había preparado bien. Para los que practicamos artes marciales sabemos que muchas veces no tiene nada que ver eso, pero al final, por ejemplo, el torneo fue en una ciudad que era muy caliente para él, hubo algunos, la altura también le afectó, y al final pues su rival simple y llanamente fue un poco más agresivo, vamos a llamarle, y pues el chiste es que él perdió el torneo y eso lo hizo deprimirse. Su laberinto no fue el torneo, fue la depresión, ¿no? El perder el sentido, para qué estoy entrenando, para qué estoy todo el viaje que hice, el dinero que gasté, la inversión emocional. Pero bueno, salió del laberinto en pocos meses. Para él fueron una cuestión de 2 meses, para otros es una cuestión de años, y para Hefestos pues fue una cuestión de mucho tiempo, ¿no? Bueno, su matrimonio 20 años y el laberinto entre comillas se superó fácil. No, fácil no, rápido. Pero el laberinto es largo. Ese es el punto, ¿no? Preguntas. ¿Hay luz al final del túnel? Sí. ¿El laberinto tiene una salida? Siempre. Siempre. Eso no está en duda. ¿Me puedo quedar atorado en el laberinto? Sí. ¿Cómo le hago para salir? Encuentra tu luz, tu talismán, tu fe, tu creencia, tu habilidad. Si ya encontraste un maestro, pues sírvete de él. Si encontraste aliados, sírvete de ellos. Si no has encontrado aliados, hay gente atravesando. Pongo ejemplos. Si tienes una enfermedad muy fea, muy terrible, seguramente hay grupos de ayuda de esa enfermedad. Pueden ser en Facebook, digitales, ¿no? En tu ciudad. Ahorita estoy pensando en una chica que está embarazada y encontró, durante su embarazo encontró un grupo de, no sé si la palabra correcta es ayuda, o sea, otras chicas embarazadas que se comparten información y eso, por ejemplo, ¿no? Si tienes una adicción, hay grupos de adicción. Tienes amigos, tienes familiares. Si estás solo, si sientes que estás solo en el laberinto, háblame, búscame. Yahvé Alexander en Instagram, ahí está en el podcast. Pero hay gente atravesando el laberinto, ¿no? Lo que pasa es que como el laberinto está a oscuras, pues a lo mejor no los ves, pero ahí están. Entonces ábrete un poco y seguramente a lo mejor, dicen por ahí que la mejor forma de ayudarse es ayudando. Entonces a lo mejor, si tú no puedes pasar la parte del laberinto, ayuda a otros a pasarla que ellos pueden. Es como un videojuego, ¿no? A lo mejor estamos en el mismo videojuego, pero unos están en el escenario 3 y si tú estás en el escenario 5 y tú no puedes pasar del escenario 5, ayuda a los que están en el escenario 3. Y ya cuando todos lleguen al escenario 5, ahí ven qué onda, ¿no? Entonces así.
fuerza. Diría yo suerte, pero no. Suerte no es cuestión de suerte, al contrario, les diría, no lo dejen a la suerte. Es cuestión de fortaleza, de fuerza, de fe, de creencia. Hay luz al final del túnel. Al final, Hefestos vio una luz al final del túnel, a veces muy tenue. A veces la luz titilaba, a veces parecía desaparecer, pero a veces aparecía otra vez. Y Hefestos siguió esa luz en la oscuridad, siguió la luz. Llegó el momento de enfrentarse al enemigo, al caballero negro. Pero el mal, arquetípicamente hablando, el enemigo, el caballero negro, está ahí para ser derrotado. Falta un paso más. El punto 6, el punto más bajo del viaje, la noche más oscura, la prueba suprema. Pero de eso hablaremos en el otro podcast. Ahí se los dejo. Una vez más, si estás atravesando el laberinto, confía en quién eres, en lo que has aprendido, en tus aliados, en tu talismán, en tu maestro, en tus enseñanzas. Ten fe. Lo que sea que tengas fe, ten fe. La fe es cuando está más oscuro, no cuando está más brillante. Si de algo sirven mis palabras, es asegúrate, confía en que hay luz al final del túnel. Seguramente el laberinto te va a pedir un sacrificio, un cambio de idea, un cambio de perspectiva. Eso es el problema, esa es la idea, ese es el Balrog, ese es el enemigo a vencer. Pero hecho una vez esto, lo lograrás y saldrás adelante y saldrás transformado. Dice un dicho que los mortales no podemos salir del inframundo, está prohibido, pero los dioses. Y hay un fragmento de la divinidad, pero me estoy adelantando. Lo voy a dejar aquí. Mi nombre es Yahvé Alexander, soy asesor personal, guío a las personas a salir del inframundo, a salir del laberinto. Lo conozco bien, créanme, lo conozco bien. Si necesitas ayuda, búscame, YABHE espacio Alexander con X. Búscame en Instagram, escríbeme y yo te ayudo a salir del laberinto. Muchas gracias por escuchar este podcast, es el primer podcast del año. Muchas gracias por el recibimiento. El año pasado, 2023, inicié este proyecto y, para ser franco, ha tenido muy buen recibimiento. No quise contestar preguntas porque quería entrar a la materia, pero bueno, este es el primer podcast del año. Muchas gracias, vamos a continuar adelante. Gracias a todos los que me han preguntado cuándo salía el próximo episodio. La verdad, me fui de vacaciones y me fui a mi propio laberinto, dicho sea de paso. Mis vacaciones son en el laberinto. Perdonen la soberbia, pero aquí estoy otra vez. Y ustedes también van a estar aquí. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos. Esto es El Camino de los Reyes. Búsquenme en Instagram, Facebook, Twitter, Threads, Spotify, YouTube, TikTok, todos lados. Muchas gracias. Consideren esto una escena después de los créditos. No me quería ir sin decir esto. Hefestos, tú sabes quién eres, tú sabes de qué eres capaz, tú sabes atravesar el laberinto y ya sabes que aquí estamos. Un saludo, Hefestos. Gracias.